la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios. Así que les invito a cada uno de ustedes a abrir sus Biblias en la carta a los Efesios y a partir de este domingo vamos a comenzar a profundizar en el estudio de esta carta. Esta es una de las cartas que más nos habla acerca de lo que somos en Cristo Jesús y la función que tenemos en esta tierra como iglesia. El concepto de iglesia, de cuerpo en Cristo Jesús, las funciones que cada uno de nosotros debemos desempeñar dentro de la iglesia y cómo debemos comportarnos y sobre todo las grandes riquezas que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que se encuentran explicadas en esta carta a los Efesios. ¿Ya lo tiene allí ubicado? Carta a los Efesios, y en esta mañana solamente vamos a concentrarnos en el saludo de esta epístola. Los primeros 2 versículos de Efesios capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se cuenta en la historia de los Estados Unidos que en las décadas de 1910 se habla de una mujer, la cual se conoce como la primera magnate, la primera mujer más rica de los Estados Unidos de Norteamérica, por el año 1910 a 1920. El nombre de esta mujer es Etty Green, con H, Etty Green. Usted lo puede investigar. Y para ese entonces esta mujer tenía la fortuna más grande que persona podía tener en los Estados Unidos de Norteamérica. Para ese momento contaba con una fortuna de unos 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Si a usted le parece esta cifra alta, 100 millones de dólares, hoy en día uno de los grandes magnates de los Estados Unidos tiene más de 900.000 millones de dólares. 100 a 900.000, bueno, usted échele pluma. Pero para ese momento, ella era la mujer más rica de los Estados Unidos. A esta mujer se le conoce como la bruja de la bolsa de valores. Se le conoce con este nombre por el tipo de vestimenta que siempre llevaba. Acostumbraba siempre a vestir unos vestidos de algodón negro. Y el vestido que siempre tenía, porque casi nunca se lo cambiaba, usaba casi siempre el mismo vestido y su vestido se veía un poco desteñido, de tal manera que su apariencia también era una apariencia como de bruja. Y por eso se le conoce como la bruja del Wall Street o de la bolsa de valores para ese momento, ya que ella fue la primera mujer que formó parte de esa bolsa de valores de Wall Street de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, siendo la mujer más rica para ese tiempo de los Estados Unidos, se dice, o las leyendas cuentan, dicen las malas lenguas, como dicen por allí, que esta mujer comía todos los días avena y avena fría, porque ella decía que costaba mucho dinero calentarla, de tal manera que era
pero tan, lo que hoy conocemos pichirre, ¿verdad? Avara, como algunas de esas personas que de repente usted ha conocido, que tienen mucho dinero, pero que a pesar de tener tantas riquezas, viven como unos miserables, como unos pobres, como poldioseros. Bueno, esta era la mala fama que obtuvo esta mujer, Etty Green, siendo la mujer más rica de los Estados Unidos. Esta mujer nunca tuvo una casa grande o lujosa, siempre vivió en apartamentos pequeños, lo más pequeño que ella podía encontrar, porque no quería gastar dinero en impuestos. Se dice que a su hijo le tuvieron que amputar una de las piernas, ya que tenía un problema de una infección, una herida en la pierna, y ella acostumbraba a buscar médicos que no le costaran nada. Médicos de esos que atienden casos humanitarios, y así esta mujer pues andaba en la vida, siendo la mujer más rica de los Estados Unidos, pero viviendo como la mujer más pobre o más miserable que podría existir. Bueno, ¿de qué le sirve al hombre tener riquezas, tener abundancia de bienes, si vamos a vivir como unos poldioseros? Bien, a usted de repente le pareció un poco extraño o hasta difícil de creer esta historia. Pero yo estoy seguro que usted conoce uno que otro rico o rica que tiene muchos bienes, pero que usted sabe que vive peor que usted, que no tiene nada de repente, ¿verdad? Que no tiene las riquezas, y usted dice, bueno, yo vivo mejor que fulano o fulana. O ha conocido personas que durante toda su vida amasaron grandes riquezas, pero vivieron como unos pobres, miserables y poldioseros. Bien, algo así es a lo que está dirigida la carta a los Efesios. Ya que en la carta de los Efesios nosotros encontramos las más grandes riquezas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo a nosotros sus santos, los hijos de Dios, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y que Dios quiere que nosotros podamos gozar de esas riquezas. Pero muchos de nosotros vivimos como Etty Green o como cualquier personaje que tiene muchas riquezas, pero que no disfruta de ellas. Hay otra anécdota que quiero contarle de un hombre quien tenía que hacer un viaje de varios días, y para eso había que irse en barco. Compra el pasaje en barco, entra a la embarcación y bueno, el primer día se le sirve la comida a cada uno de los que estaban allí en el barco, y luego había otro lugar donde este personaje veía que las personas entraban, y en ese lugar habían distintas clases de manjares, de dulces, de comidas exquisitas, de bebidas, y este hombre durante todo el viaje que duró solamente se asomaba por uno de los vidrios de las ventanas a ver cómo las personas comían y pedían esto y pedían aquello y se saciaban, y este hombre solamente podía ver desde la ventana y se le caía la baba, como decimos, ¿verdad? Solamente viendo cómo las personas se deleitaban con esos manjares. Cuando ya el viaje termina después de varios días, el capitán del barco observaba a este hombre que todos los días solamente se paraba a ver cómo las personas disfrutaban de los grandes manjares. Y al final del viaje, cuando ya se va a bajar, el capitán del barco le dice a este hombre: he observado que durante todo el viaje estuviste observando a las personas que comían de todo lo que estaba dispuesto allí, pero nunca te vi que tú entraste a ese lugar a comerte nada.
Y esta persona le dice al capitán del barco, lo que pasa es que yo no tengo nada de dinero. Lo único que yo tenía era para comprar el pasaje y es todo lo que tenía. Y el capitán lo mira y le coloca la mano en la espalda y le dice, ¿y era que tú no sabías que todo eso estaba incluido en el pasaje? Y hasta ahora me lo dice. Bueno, este hombre pues tampoco pudo disfrutar de todos los manjares que estaban allí dispuestos, ya que estaban incluidos en el pasaje. Así nos pasa a nosotros como cristianos. Tenemos tantas bendiciones del Señor dispuestas para nosotros, para que nos apropiemos de ellas y las reclamemos, pero muchas veces vivimos como mendigos por no saber de la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que con la ayuda del Señor vamos a ir estudiando, analizando, escudriñando y apropiándonos de estas bendiciones que tenemos en la palabra del Señor. Bien, en primer lugar quiero que podamos hablar un poco acerca del autor de la carta a los Efesios. Como vemos en el versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El autor de esta carta, sin duda, pues es el apóstol Pablo. Y es importante que podamos también conocer, hablar o recordar un poco la vida del autor de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo. Bien, como conocemos, el nombre original del apóstol Pablo no era Pablo. El nombre original del apóstol Pablo era ¿cómo? Saulo. Muy bien lo conocemos, Saulo. Y bueno, para investigar un poco acerca de la vida, la biografía del apóstol Pablo, vamos a leer algunos pasajes que se encuentran en el libro de Hechos para conocer un poco la vida de este personaje llamado el apóstol Pablo, que para este momento que vamos a analizar en el libro de los Hechos era conocido como Saulo. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 28. Allí encontramos cuando se menciona a este personaje llamado Saulo. Hechos 7, 58. 7, 58. Se encontraban las personas apedreando al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Aquí es la primera mención que se hace de este personaje llamado Saulo. Entre las cosas que conocemos de este personaje Saulo, lo primero que observamos acá es que era un hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. Era un hombre que odiaba a los cristianos, como de repente usted conoce a muchas personas que le tienen a usted un odio tremendo, simplemente porque usted es cristiano. ¿Conoce usted personas así? Qué bueno. Qué bueno que usted no conozca personas que le odien o que le tengan cierta idea porque usted es cristiano, porque usted es evangélico. Pues este personaje odiaba, perseguía
a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo. El capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente, hablando de Saulo, dice, y Saulo consentía en su muerte. O sea, no era que él estaba allí de casualidad y le trajeron las vestiduras. Por cierto, allí la palabra vestiduras o vestidos o ropa, ustedes saben, y se lo he explicado varias veces, que en el griego hay varias palabras para ropa o vestimenta. Y allí la palabra que se utiliza es la palabra himation, que no la palabra estolé, que significa la ropa como tal, sino la palabra himation, que significa las capas. Porque podríamos decir que las personas que estaban apedreando a Esteban estaban desnudas. Estaban desnudas cuando estaban apedreando a Esteban, ya que él tenía las vestiduras de los testigos que estaban apedreando. Eran las capas, la palabra himation, las capas. Esto lo hemos estudiado en el libro del Apocalipsis. Bien, ellos pues soltaron sus capas y Saulo fue el encargado de cuidarlas mientras lo apedreaban, pero él consentía también en que este hombre fuese muerto. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, no era cualquier persona. Este hombre, Saulo, tenía un odio tremendo, un odio personal contra los cristianos. Se metía de casa en casa, había una cacería para los cristianos. Era un hombre perverso, un hombre tremendo. Si usted en este momento se encontrara a un hombre como el apóstol Pablo, para ese momento Saulo, usted lo llamaría el anticristo, de seguro. Era un hombre malo, hombre perverso. Pero lo primero que vamos a poder observar de este personaje, Saulo, es el poder que tiene Dios para cambiar las vidas. El poder que hay en Cristo Jesús para cambiar una vida. La vida del hombre que más odiaba a los cristianos, lo vemos luego convertido a Cristo Jesús. Saulo se convierte, según el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6, camino a Damasco. Dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Quiero que sepas, mi querido hermano, mi querido santo del Señor, que cuando tú eres perseguido, que cuando hablan mal de ti, cuando te vituperan, te ponen por el suelo, hablando cosas porque eres cristiano,
no lo están haciendo solamente contra ti, lo están haciendo contra Cristo Jesús. Y aquí el Señor se lo deja muy bien claro a Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Qué tienes contra mí? Y muchos de ustedes que en esta mañana están escuchando este mensaje, tal vez estuvieron por algún tiempo enojados con Dios, enojados con Cristo. Y eso les hacía que también estuviesen enojados o en contra de los cristianos. Pero no estamos solos. Cuando nos persiguen, cuando van en nuestra contra, van en contra de Jesucristo. Amén. Pero yo quiero ir un poco más allá. Porque a veces nosotros mismos, como cristianos, vamos en contra de nosotros mismos, como parte del cuerpo de Jesucristo. Y sepa, mi amigo o mi hermano que en esta mañana me está escuchando, que cuando usted se mete contra un hijo de Dios, cuando usted se mete contra su hermano, usted no solamente se metió con él, usted se está metiendo contra Cristo. Se está metiendo contra Cristo. ¿Y saben qué? Cristo protege su cuerpo. ¿O no lo cree así? Cristo ama y protege su cuerpo. Y no va a permitir que se le haga daño a su cuerpo, ni aún los mismos miembros de su cuerpo. Para que veamos y vamos entendiendo, mis hermanos, la protección y el cuidado que Dios tiene de su iglesia, de su cuerpo. Y lo vemos reflejado en las palabras que le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Y una de las cosas que también quiero resaltar de la conversión de este hombre y del cambio de este hombre es la pregunta que Saulo le hace a Cristo después que Cristo le revela que él estaba peleando en su contra. No contra los cristianos, estaba peleando en contra de Jesús. El apóstol Pablo, o Saulo para ese momento, le hace una pregunta al Señor, que la tenemos en el versículo 6. Dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta de Saulo muestra, en primer lugar, el conflicto que había en su corazón. Ya que Jesús le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él tenía una lucha y estaba luchando contra un aguijón que le dañaba a él mismo. Y en el momento que él sabe que estaba en contra del Hijo de Dios, inmediatamente dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué vemos allí? Rendición de una de las personas más altivas para ese momento, prepotente, perseguidor, malo, perverso, diciéndole al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Y esto marcó toda la vida del apóstol Pablo. Hacer lo que Dios quería que él hiciera. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos decir las palabras o la pregunta o hacer la pregunta que el apóstol Pablo le hizo al Señor en ese momento? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque tal vez muchos de nosotros estamos todavía luchando en contra de los planes que Dios
tiene para nosotros. Y nos encontramos luchando porque estamos todavía enfrascados en lo que yo quiero hacer, en lo que yo sueño. Como los grandes discursos que encontramos hoy en día de autosuperación y bueno, sigue tu sueño y tú lo puedes y lo que tú quieres lo puedes hacer, lo que yo quiero lo puedo hacer y se nos ha metido a nosotros también a hacer lo que yo quiero hacer. Pero nos hemos preguntado o le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Será que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos? ¿O tal vez nos encontramos todavía luchando en contra de la voluntad del Señor? Una pregunta bastante profunda. ¿Qué quieres que yo haga? Más adelante el Señor le confirma al apóstol Pablo lo que él quería que él hiciese por él. El apóstol entonces se convierte, o Saulo se convierte en ese momento al cristianismo. Saulo de Tarso para ese entonces se convierte en el apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles. Bien, en cuanto a la palabra Saulo, ustedes saben que en la Biblia, en los tiempos bíblicos, en la cultura oriental, los nombres están ligados al carácter o al deseo de los padres. El nombre está ligado a un deseo profético también. Y Saulo viene de un nombre que encontramos en el Antiguo Testamento. Saulo pertenecía, como él mismo lo dice en una de las cartas, a la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín. Y si recordamos, de la tribu de Benjamín salió el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? El primer rey de Israel, Saúl. El rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín. Pablo pertenecía a esa tribu, a la tribu de Benjamín. Tal vez por eso le colocaron ese nombre, Saúl, que viene del hebreo, Saulo, que viene del hebreo de Saúl, que significa pedido, pedido. Y el apóstol cambia su nombre, que tal vez también lo tenía, era también común tener varios nombres. El nombre Saulo es un nombre hebreo, que como lo expliqué, viene de Saúl. Pero el nombre Pablo es de origen griego, griego o greco-romano. Pablo significa pequeño, ¿ok? Pequeño. Y en el nombre podemos ver el cambio que pudo haber en la vida de este hombre llamado Saulo, quien era prepotente, que como él lo explica, era hebreo de hebreo en cuanto a la ley, era fariseo, pertenecía al Sanedrín. Para poder entrar al Sanedrín, se podía entrar a partir de 15 años de estudios de la Torá, de la interpretación de la Torá, después de 15 años. Ellos comenzaban a estudiar, desde niños eran instruidos, y a partir de los 15 años de estudio, se podía formar parte de ese Sanedrín. Bien, el apóstol Pablo fue instruido bajo los pies de uno de los más grandes maestros de la ley, llamado Gamaliel. Y era fariseo, pertenecía a esa élite sacerdotal de los fariseos. Ahora, no era cualquier personaje. Y él más adelante dice, todo lo que yo he obtenido, todos los títulos que pueda tener, todo el rango que yo pueda haber adquirido en cuanto a la política. En cuanto a la política, él contaba con la ciudadanía romana, que no era cualquier cosa. La ciudadanía romana, además de ser judío, también tenía la ciudadanía romana.
Pero él dice, todo esto lo tengo por basura. No me interesa, para ganar a Cristo Jesús. Hubo un cambio, una humildad de este apóstol en su conversión. Además, el Señor confirma el llamado que le hizo al apóstol Pablo. Quiero que busquemos en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Cuando Saulo se convierte, estuvo días ciego. Y un hombre llamado Ananías, el Señor se le aparece y le dice, quiero que vayas a tal sitio y busques a un tal Saulo y ores por él. Él sabía quién era Saulo, que era perseguidor. Bueno, titubeó un poco para ir, al final fue. Pero aquí el Señor dice, y el Señor, versículo 15, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿A cuántos les gustaría tener un llamado como el apóstol Pablo? A todos aquellos que hoy en día se nombran apóstoles, ¿cuántos quisieran tener este llamado que tuvo el apóstol Pablo? ¿Verdad que no es un llamado muy llamativo? Sin embargo, el Señor nos llama a esto. ¿Saben ustedes? El Señor nos ha llamado a esto. Instrumento escogido me es este. Y aquí vemos cómo el Señor escoge a Pablo para ser el apóstol de los gentiles, de nosotros y de la iglesia. No solamente de los gentiles, también dice a los hijos de Israel. Pero fue el apóstol al que el Señor utilizó específicamente para llevar el evangelio al pueblo gentil. Pero además de eso dice, yo le voy a mostrar que es necesario que Él padezca por mí. Que Él padezca por mí. Y bueno, quiero decirles que el Señor también nos ha hecho un llamado, como el apóstol Pablo. Y es necesario, mis queridos hermanos, que podamos padecer muchas cosas por el Señor. Y no se me ponga triste. No se me ponga triste. La Biblia dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Y saben que mientras más suframos por el Señor, mayor será nuestro grado de honor en el reino de los cielos. Así que no se sienta mal, mi querido hermano, si ha tenido que pasar por momentos difíciles en el Señor. Todo eso es ganancia. Es ganancia. Todo se está acumulando en una cuenta en el reino de los cielos. ¿Y saben qué? Después el dolor va a pasar. ¿Usted no le ha pasado? Yo me acuerdo cuando yo pasé por aquello, por esta situación, cuánto sufrí. Pero hoy en día ni se acuerda de eso. Usted no se acuerda del dolor que pasó. En el momento sí, pero después ya eso no tiene sentido, lo que ya pasó. Pues así será en el Señor. Así fue con el apóstol Pablo y así también el Señor lo hace con cada uno de nosotros. Ese ministerio al que Pablo fue llamado para ir a los gentiles también tuvo que ser confirmado con la iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don, un ministerio. Y ese don, ese ministerio, la iglesia lo confirma. Es confirmado a través de la iglesia. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1, dice de la siguiente manera, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, dice,
había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Eso es por los tres rabos, ¿no? Bueno, no es esa Antioquía. Es la Antioquía que queda por cerca de Siria y la zona de precisamente la región de Éfeso y las 7 iglesias que hemos estudiado en el libro del Apocalipsis de esa zona. Recuerden que los cristianos, por el mismo Pablo, por el mismo Saulo, fueron esparcidos hacia esos lugares y él se dirigía a esos lugares a buscar a los cristianos. En la región de Antioquía se forma una iglesia y allí estaba Pablo. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manasén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense que los ministerios no los da el pastor, no los da una junta directiva, ni siquiera la iglesia da los ministerios. Los ministerios y los dones los da el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. ¿Y saben qué? Había uno o varios que el Espíritu Santo tenía para usted y que le dio. Y que tal vez usted hasta el día de hoy no se ha dado cuenta, como el hombre del pasaje, no se ha dado cuenta que cuando usted se convirtió estaba incluido también una serie de dones y talentos que Dios le dio para la edificación de la iglesia. Y Él quiere que usted esté al tanto de que los tiene y que la iglesia también pueda confirmar ese ministerio. Dice que el Espíritu Santo es el que habla y dice, ministrando esto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, pues, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos acá cómo el Señor confirma el llamado que le hace al apóstol Pablo. ¿Y lo confirma de qué manera? Hablando a la iglesia. Hablando a la iglesia. ¿Y en qué se encontraba la iglesia en ese momento? Criticando, fiestando. ¿Qué estaban haciendo? Murmurando que no hay personas que hagan esto o que hagan aquello. Dios mío, ¿y quién va a hacer esto y quién va a hacer aquello? ¿Qué se encontraba haciendo la iglesia? Orando y ayunando. ¿Le está hablando el Señor? A mí sí. Saben que hay mucha falta de ministerios en las iglesias y Betel no escapa. No escapa Betel. Faltan ministerios que se activen en las iglesias. Y lo primero que hacemos es tirar piedra, murmurar o hablar. El Señor dice, miren, la mies es mucha, los obreros pocos. Tírenle piedra a algunos obreros a ver si se animan a salir. ¿Cómo que dice? Rogad, oren, pidan al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque es el Señor quien mueve los corazones para que las personas puedan hacer el trabajo misionero. Muy bien. El libro de los Hechos nos registra varios viajes misioneros. 3 viajes misioneros están registrados en el libro de los Hechos que emprende el apóstol Pablo por toda el Asia Menor, por todo el Imperio Romano, en una de las hazañas más grandes de la evangelización de ese momento. Y en uno de esos viajes misioneros, el segundo,
viaje misionero que hace el apóstol Pablo alrededor del año 53 después de Cristo, el apóstol Pablo llega por primera vez a la ciudad de Éfeso, la carta que vamos a estudiar. Hechos capítulo 18, versículo 19 al 20. Hechos 18, 19 al 20, dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Esa es la primera vez que llega el apóstol Pablo a Éfeso. Y es el apóstol Pablo quien trae el mensaje del evangelio a la ciudad de Éfeso. Una ciudad que vamos a ver que era el centro religioso más grande del imperio romano. Y allí el apóstol Pablo llega para llevar el evangelio. En la ciudad de Éfeso, recuerden que esta fue la primera iglesia que estudiamos en el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Ya se les había olvidado? El primer mensaje es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y allí estuvimos analizando algo del trasfondo histórico y cultural de la ciudad de Éfeso. Era el centro religioso más grande del imperio romano. Allí en la ciudad de Éfeso se encontraba el templo a la diosa Diana. Se conocía como Diana de los Efesios. Y era la matrona, o la patrona, como dicen por allí. La patrona, era matrona, de toda la ciudad de Éfeso. Y no solamente de la ciudad de Éfeso, sino también de todo el imperio romano. Allí se encontraba la estatua de esta diosa, la más grande para ese momento. Grande, decían, grande Diana de los Efesios. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, se nos dice lo siguiente. Vamos a ver lo que se dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo y otros hombres llegan a esta ciudad predicando el evangelio y haciendo que las personas salieran de la idolatría de Diana a los Efesios. Y lo que sucedió allí. En el versículo 23 al 27 dice lo siguiente: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, o sea, era un disturbio bien grande, no pequeño, dice allí, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, o sea, era un escultor. ¿Cómo que se llama los que trabajan con ese material? Se llaman, a ver si me ayudan, orfebres. Orfebres que se dedicaban a hacer estatuillas de plata con la figura de Diana de los Efesios. Y esas estatuillas pues eran vendidas y de allí se obtenía una gran ganancia, como lo hacen la mayoría de las religiones que toman la idolatría como algo para lucrar. Bueno, dice que este hombre, Demetrio, hacía estatuillas de Diana de los Efesios. Dice, daba no poca ganancia a los artífices. O sea, era un negocio lucrativo. Tenían la franquicia allí
de las estatuillas de Diana de los Efesios, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Fíjense cómo ellos tenían la estima de Diana de los Efesios, la reina de Efesios, no solamente de Éfeso, sino también de toda Asia, no de toda Asia, del mundo entero. Y que venga este Pablo a decir que no son dioses. ¿En qué estaban interesados ellos? ¿En la gloria de Diana? No. No estaban tan interesados en la gloria de Diana. Estaban interesados eran el billete que se les iba a quitar, en el negocio que tenían con Diana de los Efesios. Pero el evangelio llega a la vida de estas personas, abriendo los ojos y cambiando la manera de pensar, y por supuesto esto causó grandes molestias económicas. Grandes molestias económicas. Muchas veces nosotros vamos a estar llamados a causar molestias económicas en varios sitios. Por ejemplo, muchas veces cuando el evangelio llega a ciertos sitios donde hay prostíbulos, donde hay bares, donde se hace bastante lucro con estas cosas, llega el evangelio, cambia a las personas, porque el poder de Dios cambia a las personas, y muchas veces vamos a ser perseguidos porque les estamos quitando el dinero. Les estamos quitando las ganancias que habían obtenido. Cuando el evangelio llega con poder, ¿estamos causando nosotros esto? ¿Estamos causando nosotros este efecto con la predicación del evangelio, como lo hizo Pablo? ¿O tal vez estamos tranquilitos? Tenemos un poder allí, pero lo tenemos escondido. Tenemos un poder, pero ni siquiera sabemos cómo utilizarlo. ¿Ok? Las riquezas del poder del evangelio que Dios le ha dado a la iglesia, que es el tema principal de la carta a los Efesios, la gloriosa iglesia de Jesucristo, con sus grandes poderes y riquezas que Dios nos ha dado. Bien, después de 10 años de este incidente, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios. Después de su periodo de misiones, de evangelización en esta ciudad, donde hubo un alboroto tremendo. Quiero terminar aquí el versículo 34 de Hechos 19. Versículo 34, bueno, allí se forma un tremendo zaperoco, como decimos nosotros, en la ciudad de Éfeso, con estos artífices que estaban bravos con Pablo, lo querían linchar. Un tumulto allí para linchar a Pablo. Versículo 34 dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínense ustedes 2 horas, la gente como loca, histérica, gritando y gritando y gritando. Este es judío. Y viene a blasfemar contra nuestra diosa Diana de los Efesios. Y comenzaron a gritar por más de 2 horas diciendo:
grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, que viva Diana de los Efesios. 2 horas. Y el pobre Pablo allí acorralado con todo el pueblo, toda la ciudad, gritándole a Pablo, grandes Diana de los Efesios. 2 horas. Y a nosotros, si nos cierran la puerta un día por predicar el Evangelio, yo no voy más, que va. No, eso es muy fuerte. Ay, que yo sí sufro por predicar el Evangelio. Que me siento mal porque fui a visitar a fulana y ni me abrió la puerta. Se hizo la loca. Yo sabía que estaba ahí, pero ni me abrió la puerta. No voy a predicar más. Y el apóstol Pablo, una ciudad entera, por más de 2 horas, gritándole a él, grandes Diana de los Efesios, y nos imaginó con unos palos y unas piedras tratando de lincharlo ahí. Grandes Diana de los Efesios. En esa ciudad, el apóstol Pablo fundó una iglesia. Fundó la iglesia de Éfeso. Que según el libro del Apocalipsis y que estudiamos, una de las iglesias con un empuje misionero tremendo. Hacía de todo. En obras no le podían ganar a la iglesia de Éfeso. Y en medio de esa situación difícil, el poder de Dios se manifestó contra una cultura pagana y allí se funda la iglesia de Éfeso. 10 años más tarde, se escribe la carta a los Efesios. Y Pablo la escribe desde la cárcel. Cuando escribe Efesios, él estaba preso en Roma. No estaba ya retirado en un palacio, en una playa, echándose fresco. Yo trabajé mucho por la obra en Éfeso. Voy a enviarles una carta a ver cómo han prosperado y a ver si me envían aunque sea un chequecito por allá. Él se encontraba preso cuando escribe la carta a los Efesios. Y quiero que rápidamente volvamos a la carta a los Efesios y leamos capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros llevar el Evangelio? ¿Te ha costado llevar el Evangelio? ¿Qué te ha costado a ti llevar el Evangelio? A Pablo en ese momento estaba preso. Dice, preso por Jesús, por ustedes los gentiles. A él le costó llevar el Evangelio. Pero nosotros, por supuesto, como estamos viviendo en esta generación tan light y que de todo nos quejamos, estamos hechos de mantequilla. Cuando la cosa se pone un poco caliente, ¿verdad? Pelúa, como decimos nosotros, nos derretimos y nos volvemos nada. Y cuando las cosas se ponen difíciles en la vida cristiana, entonces por aquí es más derecho. A Pablo le costó su libertad y estaba sentenciado a muerte. ¿Será que no lo sabía? Sí lo sabía. Ya Cristo se lo había dicho, ¿verdad que sí? Yo le voy a enseñar a Pablo lo que le va a ser necesario padecer por mí. Y él lo sabía. Capítulo 4, versículo 1 de Efesios dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y él estaba preso. Estaba preso. Capítulo 6, versículo 20 de Efesios dice: por lo cual soy embajador en cadenas. Si usted creía que Pablo estaba hablando que era un embajador, que era una cadena de embajadores, y yo soy embajador, y aquí fulano y sutano, y hay muchos embajadores, y vamos así en cadena. No. Él está hablando de manera literal.
embajador encadenado. Él estaba encadenado, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, porque ni aún allí el apóstol Pablo dejó de predicar el evangelio. Preso, predicaba el evangelio. Preso, escribió la carta a los Efesios. No se detuvo en el ministerio al que el Señor le llamó. ¿Será que la vida del apóstol Pablo nos enseña algo? Dios nos ha llamado al ministerio. Dios nos ha llamado a formar parte de su cuerpo y nos ha dejado tremendas bendiciones, riquezas, grandezas que tenemos en el Señor para que disfrutemos de ella. Y quiero terminar el versículo 2 de Efesios 1, los dos primeros versículos, ¿verdad? Donde centramos el estudio en esta mañana. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son las dos primeras cosas con las que el apóstol Pablo comienza la carta a los Efesios. Miren, tenemos un testamento firmado. ¿Qué haría usted si usted mañana se entera que en los Estados Unidos usted tenía un pariente lejano de su tatara, abuelo o abuela? Y que ese hombre o esa mujer tiene una fortuna inmensa, inmensa. Que esa persona murió sin hijos, sin nadie que reclame la herencia. Y que ha dejado un testamento con su apellido y su nombre. Y que solamente usted tiene que ir a reclamarlo. Nada más. ¿Qué haría? Séame sincero. No diga, no, yo no voy. Mire, venden hasta el perro. Usted vende hasta el perro, el gato, hasta los ratones de su casa los vende para comprar un pasaje y ver cómo se va para allá. Aquí vengo yo a reclamar lo que es mío. Así vamos a hacer, hermano, con Efesios. Así lo vamos a hacer. Tenemos riquezas, mis hermanos, aquí, en la palabra del Señor. Tenemos un testamento que el Señor Jesucristo nos ha dejado esperando ser reclamado. Esperando que nosotros podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Y lo vamos a hacer.